Mi hijo y mi nuera vendieron el reloj de mi fallecido marido. Entonces el comprador me buscó. En aquella tarde helada, la casa, normalmente tan acogedora, parecía envuelta por una niebla de traición. El aroma del café fresco, que solía ser reconfortante, ahora se mezclaba con una nube de desesperación que apenas podía respirar. Yo escuchaba voces altas y susurros del otro cuarto, mi hijo y mi nuera discutiendo algo que yo temía, pero no podía imaginar cuán terrible podría ser. Y, de repente, la verdad salió a la luz como un golpe en mi pecho. Ellos habían decidido vender el reloj de oro de João Carlos. Para ellos, era solo un objeto, una reliquia que ya no tenía valor, pero para mí, él representaba todo el amor, los recuerdos, los momentos preciosos que había compartido con mi fallecido marido. El corazón se apretó como si una mano invisible lo estuviera estrangulando. No me consultaron, no pensaron en los recuerdos que se escondían en aquel reloj. La angustia me invadió cuando, de repente, el timbre sonó rompiendo el silencio ensordecedor de la traición. Un extraño estaba en mi puerta, sosteniendo una caja, pequeña con cuidado, como si fuera un tesoro. Él se presentó, explicando que había comprado el reloj y, mientras lo examinaba, encontró una pequeña llave escondida dentro de él. ¿Qué era aquella llave? ¿Una herencia secreta? ¿Una pista olvidada? ¿Qué más podría haber dejado mi marido? La ansiedad subió por mi garganta mientras yo intentaba mantener la dignidad ante ese escenario terrible. Ellos habían vendido más que un simple bien material, potencialmente, una parte de mi pasado, una herencia que podría llevarme a un apartamento en la orilla del mar que João Carlos había dejado para mí. Sentí un nudo en la garganta y mis manos comenzaron a temblar. ¿Qué le diría al comprador? Y, más importante, ¿qué les diría a mi hijo y a mi nuera? Mientras la confusión y el dolor luchaban dentro de mí, yo me pregunté si todavía había un lugar para mí en aquella familia que ahora parecía tan extraña y distante. ¿Qué haría? Ahora, la rabia hervía en mi sangre, una fuerza que me empujaba a actuar. En un momento de desesperación y renovación, decidí que era hora de reescribir mi historia. Yo necesitaba recuperar lo que era mío por derecho y, quién sabe, descubrir la verdad que estaba escondida en las sombras. Entonces, en una esquina, mi nieta Lucia apareció, con su sonrisa dulce y la inocencia que siempre me trajo esperanza. Su mirada de apoyo me calmó, como un soplo de aire fresco en medio del caos. Y, aunque mi futuro estuviera envuelto en incertidumbres, una chispa de determinación se encendió dentro de mí. Sabía que no estaba sola en esta jornada. Ahora, con tantas preguntas sin respuesta y un misterio a ser desvendado, doy mis primeros pasos rumbo a lo desconocido y a la verdad que se esconde en las sombras. Hey, antes de continuar con esta historia increíble, necesito hacerte una alerta importante. Muchos inscritos han relatado que YouTube ha removido sus suscripciones sin aviso. Solo dale una revisada rápida al botón rojo ahí abajo para garantizar que todavía estás suscrito al canal. No quiero que pierdas ningún contenido exclusivo que viene por ahí. Y ya que estás ahí, deja ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo, y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad estás viendo? Adoro conocer a cada persona increíble que hace parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. Mientras yo observaba a mi nieta Lucia, una ola de ternura y protección me invadía, pero la inquietud en mi corazón no me dejaba en paz. El extraño, con la caja pequeña y la llave misteriosa, todavía estaba allí, sus ojos esperando que yo lo invitara a entrar. ¿Qué había dentro de aquella caja? ¿Qué significaba aquella llave? El deseo de descubrir se sobrepuso al dolor por la traición que yo sentía por parte de mi hijo y de mi nuera. Yo respiré hondo y, en un impulso, lo llamé para entrar. Por favor, venga, vamos a conversar. Así que él cruzó el umbral de la puerta. Un frío cortante me envolvió, como si el invierno hubiera invadido mi hogar.
El extraño se presentó como Carlos. Mientras él hablaba, percibí que sus manos temblaban ligeramente. Era como si él estuviera tan ansioso como yo. Yo realmente no sabía que el reloj tenía un significado especial. Solo sabía que era valioso. Él dijo, levantando la caja. Cautelosamente, cuando encontré esa llave, no pude ignorar. Creí que tal vez la señora quisiera verla. Continuó él, abriendo la caja lentamente. Mi corazón palpitaba. Entonces lo vi. La llave reluciente, con detalles intrincados, como si hubiera sido hecha para abrir algo importante. ¿La señora sabe lo que esa llave abre?, pregunté. La voz temblorosa. Carlos meneó la cabeza. El silencio planeaba entre nosotros, solo interrumpido por el silencio nervioso de Lucia. Mi mente estaba hirviendo con preguntas cuando, de repente, la puerta de al lado se abrió abruptamente, y mi hijo, Eduardo, y mi nuera, Carla, entraron. El rostro de Eduardo estaba rojo. Él había escuchado la conversación. Mamá, ¿qué está pasando?, él exigió, la rabia quemando en sus palabras. Yo podía sentir la tensión en el aire, como si una tormenta estuviera a punto de estallar. Eduardo, la llave. Ella puede abrir algo que tu padre dejó. Puede ser una herencia, conseguí decir. La frase saliendo como un susurro. Carla intercambió una mirada preocupada con Eduardo, mientras Lucia, consiguiendo sentir el clima pesado, sujetó mi mano, aplastando mis dedos entre los de ella. No puedes estar hablando en serio. Ese reloj era solo un pedazo de metal. Mamá, Eduardo gritó, y el desespero en su voz resonó como un puñetazo en el estómago. La angustia y el shock tomaron cuenta de la sala, pero lo que sucedió a continuación estaba más allá de cualquier expectativa. Carlos, visiblemente nervioso, dio un paso adelante y, con una voz tensa, soltó, por favor, necesitan escuchar esto. Yo conozco la verdad sobre su padre. El ambiente quedó en un silencio mortal. ¿Qué él sabía? Él me dejó un mensaje. Yo no sabía qué. Era para ustedes. Él siempre evitó hablar del pasado, pero cuando compré el reloj, él me pidió que encontrara a su esposa, si algo le sucedía. Eduardo y Carla intercambiaron miradas confusas y alarmadas. Mi corazón saltó. ¿Qué quieres decir? ¿Qué más él dejó? Yo apenas podía controlar mi ansiedad. Carlos dudó, mirando hacia atrás, como si estuviera pesando sus palabras. Yo no debería contar, pero él tenía una vida antes de ustedes. Hay un lugar, un apartamento en otra ciudad, donde él guardó secretos. Secretos que pueden cambiarlo todo. En ese momento, la luz comenzó a parpadear, y una sensación de expectativa llenó la sala. ¿Qué eso significaba para nosotros? Yo miré a Eduardo, esperando una señal de apoyo, pero sexta apenas la confusión y la duda en su mirada. ¿Qué mi marido había escondido? Y, principalmente, ¿quién era él realmente? Las piezas del rompecabezas estaban comenzando a encajar, pero con eso, una nube oscura amenazaba con envolvernos en misterios que ni soñábamos que existían, y yo sabía, no había más vuelta. Yo necesitaba saber la verdad, pero la verdadera pregunta que planeaba en el aire era, ¿hasta dónde esa verdad nos llevaría? La sala estaba en un silencio pesado, como si el propio aire estuviera aguardando lo que Carlos tenía que decir. La tensión era palpable, y mientras mi corazón latía desacompasado, yo me lanzaba en un torbellino de sentimientos confusos. ¿Será que aquello podría realmente cambiar nuestras vidas? Eduardo parecía incapaz de procesar las palabras de Carlos. Él miraba para mí, después para el extraño, su rostro contorsionado en incredulidad. ¿Qué sabes sobre mi padre?, él preguntó, la voz temblando de rabia y dolor. Carlos tragó, en seco, las manos todavía sujetando la caja con la llave reluciente. Yo no sé todos los detalles, pero él mencionó un lugar donde guardaba cosas importantes, y algunos secretos. En este momento, Lucia apretó mi mano con fuerza. Sus pequeños dedos estaban fríos y temblorosos, y yo no sabía si era ella,
¿Quién necesitaba de apoyo o yo? 452. La intensidad de la situación parecía aumentar a cada segundo. La verdad era que la mención de secretos me dejó inquieta. ¿Qué mi marido podría haber escondido? ¿Secretos? ¿Qué tipo de secretos? Eduardo insistió, la frustración transparentándose en cada palabra. Carlos respiró hondo, como si estuviera preparándose para soltar una bomba. Un día, él me contó que había hecho algo en el pasado, algo que él no tenía cómo corregir. Él se obsesionó en mantenerte a ti y a tu esposa distantes de eso. La sala pareció oscurecer. Mis ojos se abrieron mientras yo procesaba cada palabra. Una historia había sido contada en la sombra. ¿Pero por qué? ¿Qué él hizo? Eduardo estaba casi suplicante. En ese instante, una explosión de ruido irrumpió del lado de afuera. El vidrio de la ventana se astilló cuando una bola de fuego surgió, iluminando el ambiente con un brillo intenso. Había un carro incendiado en la acera, y el humo comenzó a invadir la casa a pasos largos, trayendo un calor sofocante. Mi corazón se disparó, y yo grité, «Lucia, quédate detrás de mí». El caos se armó a nuestro alrededor. Pero lo que yo no percibía era que todo el mundo estaba tan enfocado en el incendio que nadie reparó que Eduardo tomó la llave de las manos de Carlos, como si fuera un impulso, como si aquel objeto pudiera salvarnos de algo más. El humo se acumulaba, y mientras intentábamos alejarnos de la ventana, Eduardo me miró, y la expresión en su rostro cambió de desesperación a determinación. «Mamá, necesitamos salir ahora. Olvídate de eso, lo que tu padre hizo no importa más. Necesitamos aire». Pero, en aquel momento, algo estalló delante de nosotros. La caja de Carlos, olvidada en el suelo, comenzó a brillar. Era una luz tímida, pero pulsante. Yo oí un susurro, y cuando miré de nuevo a Eduardo, estaba viendo un brillo familiar en sus ojos. Una mezcla de confianza y rabia. «¿En qué estás pensando?», yo pregunté, pero él ya estaba moviéndose, como si la llave hubiera girado. Una pieza de un rompecabezas que él necesitaba encajar en algún lugar, un lugar escondido en nuestro pasado. Antes que yo pudiera entender, Eduardo se volteó y comenzó a correr en dirección a la puerta de la sala. «Vamos. Necesitamos descubrir lo que está aquí. Mamá». Después nos escapamos. Y, al salir, Carlos, con una mirada de shock, gritó, «No. Tú no sabes lo que estás haciendo». Los gritos se mezclaron con el ruido de la explosión. El fuego comenzó a propagarse, y todo lo que yo pude hacer fue correr detrás de Eduardo. Mientras la sala se convertía en un infierno, el destino de nuestra familia, las verdades que estaban bajo la superficie, todo eso estaba a punto de ser revelado, pero a un costo inimaginable, y yo no sabía si conseguiría lidiar con lo que descubriríamos. ¿Qué más mi marido había escondido? ¿Y quiénes éramos realmente? A la luz de los secretos que podían salir a la luz, la respuesta estaba escapando como humo entre nuestros dedos, y la única certeza que tenía era que, al final de aquel día, nada sería como antes. Mientras yo corría detrás de Eduardo, una ola de adrenalina me consumía. El sonido del humo entrando era ensordecedor, y el calor estaba casi insoportable. Lucia estaba a mi lado, sujetando mi mano con fuerza, y yo no pude dejar de pensar en cómo todo esto había cambiado tan rápidamente. Nosotros solo queríamos entender lo que estaba sucediendo, pero ahora estábamos corriendo en dirección a un infierno. Eduardo se alejó y entró en el pasillo oscuro, y yo lo seguí. La luz de la llama en la sala comenzó a disminuir, pero un brillo intenso me llamó la atención. Era la llave en su mano, reluciendo como si tuviera vida propia. «Eduardo, espere», yo grité, pero él ya estaba lejos, empujando la puerta de salida. «Tengo que descubrir». Él estaba casi frenético, y la urgencia en su voz resonaba en mí. «Mamá, tal vez esto nos salve». Él miró hacia atrás, y el miedo en su mirada se mezclaba con determinación. «¿Salvar de qué?», yo pregunté,
sin conseguir entender. Pero antes que una respuesta pudiera salir de mi boca, hubo un estruendo, un ruido ensordecedor resonó detrás de nosotros. Ventanas explotaban, y yo podía oír vidrio rompiéndose en 1000 pedazos. Carlos nos había seguido, pero algo en su mirada estaba mal. Era otra tensión. Él estaba paralizado, su rostro pálido como papel. ¿Qué estás haciendo? Yo grité para él, todavía sin saber si él era una parte de nuestra salvación o de nuestra ruina. Disculpa, hay cosas que no sabes, que ustedes no saben. Él respondió, casi murmurando. Una mirada de culpa cruzó su rostro, y yo sentí un escalofrío. ¿Qué más él guardaba para nosotros? La sala comenzó a temblar. Eduardo estaba acercándose a una puerta que nunca vi antes. Él la giró y la abrió, pero no había nada además de sombras. Eduardo. No, grité, pero no conseguí impedirlo. Él estaba determinado a abrir aquella puerta, y mientras hacía eso, una luz pulsante emanó del pasillo. ¡La llave!, él gritó, su voz resonando por la confusión. Y entonces, en un instante, todo sucedió. La puerta se abrió con un estruendo, y una fuerza invisible empujó a mi hijo hacia atrás. Él cayó. La llave voló de sus manos, y en el momento en que ella golpeó el suelo, una ola de energía irrumpió en la sala. Yo vi flashes de recuerdos, no los míos, sino los de Eduardo, risas, peleas, secretos que no eran de él. Y entonces, figuras comenzaron a tomar forma en las sombras, figuras familiares. Mi corazón se detuvo. Eran personas que yo conocía, pero no como yo pensaba. Estoy hablando de amigos del pasado de Jo Carlos, personas que él siempre mantuvo lejos de nosotros. Mi mundo se desmoronó al percibir que allí estaba la verdad, cruda y cruel. Entonces, una de ellas se volteó hacia mí. Era una mujer con ojos penetrantes, y en ella yo vi algo que me dejó en shock. Ella era una versión más joven de mí misma. Necesitas escucharme, ella dijo, la voz resonando en un tono que no parecía ser humano. Este no es el fin, es el comienzo de todo. ¿Quién eres tú?, yo pregunté, el pánico subiendo como una ola avasalladora. Yo soy tú. Pero la verdad, la verdadera verdad está escondida aquí. Jo Carlos estaba involucrado en algo que va mucho más allá de lo que imaginas. Exactamente lo que quieres, y lo que Eduardo debe saber. Puede arruinarlo todo. La sala comenzó a temblar más aún, como si todo estuviera a punto de explotar. Eduardo se levanta despacio, acercándose a mí, y cuando él hizo eso, la llave reluciente volvió a brillar intensamente. Él estaba a punto de entender, pero yo no tenía certeza si quería que él lo supiera. ¿Sería ese el secreto que cambiaría todo entre nosotros? El tiempo pareció detenerse, y todo lo que yo sabía estaba a punto de desmoronarse. ¿Qué elección yo haría? ¿Podría soportar la verdad? Las palabras de la mujer resonaban en mi cabeza mientras el humo del incendio comenzaba a disiparse. Estábamos al borde de un abismo, y todo lo que yo sabía estaba allí, a punto de revelarse. La elección estaba hecha. Pero, ¿el destino? Ese, todavía era un misterio. Mientras yo corría detrás de Eduardo, la mujer con quien yo me había topado estaba allí, como un fantasma, luchando para hacerme entender. El aire estaba pesado con humo, y el calor del incendio pulsaba, golpeando mi rostro como una bofetada. ¿Quién eres tú?, yo todavía cuestionaba, sintiendo el nudo en la garganta apretarse más. Lucia, a mi lado, miraba con los ojos desorbitados. Eduardo estaba paralizado, casi hipnotizado por la visión de aquella mujer que parecía haber salido de sus recuerdos. Necesitas saber la verdad, ella insistió, la voz más aguda ahora. Lo que Jo Carlos escondió no es simplemente un secreto, es una maldición que podrá destruirlos a todos. Ella hizo una pausa, y sus ojos quemaban. No es solo una herencia, es una elección que puede ponerlos en peligro mortal. Justo cuando yo pensé que había oído todo,
un grito vino del fondo de la sala. Era Carlos. Él estaba a punto de desmayarse, apuntando hacia el pasillo oscuro. Salgan, salgan ahora. Pero antes que pudiéramos reaccionar, un rugido resonó. La casa parecía gritar, como si las paredes quisieran desintegrarse. Eduardo, tomado por la urgencia, tomó la llave y la levantó con determinación. Mamá, vamos ahora, no podemos perder esta oportunidad. El brillo parecía más intenso en sus manos. Siento que está aquí, necesitamos ver lo que fue trancado. Él avanzó en dirección a la puerta nuevamente. Yo lo seguí, pero dentro de mí, una tormenta se formaba. Cuando Eduardo giró la llave, una ola de luz explotó de la abertura. El calor nos golpeó, y un vacío profundo se formó detrás de nosotros. La mujer más joven de repente comenzó a desaparecer, su expresión transformándose en desesperación. No, eso no puede suceder. Su imagen estaba distorsionándose en la luz, como si ella fuera engullida por algo. Eduardo. No, grité. ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué la verdad traería para nosotros? Intenté jalarlo, pero era demasiado tarde. Él empujó la puerta con fuerza, y lo que encontraron más allá de ella nos dejó paralizados. Detrás de la puerta había una escalera espiral, y a medida que descendían, un sonido de agua corriendo se hacía cada vez más fuerte. El aire estaba fresco, casi puro, pero la tensión era palpable. ¿Qué exactamente estamos buscando? Yo pregunté, pero Eduardo parecía hipnotizado. Lucia sujetó mi mano aún con fuerza. Su mirada tenía una mezcla de miedo y coraje. Nosotros estábamos a punto de entrar en un mundo que desconocíamos completamente, pero todo eso parecía un devaneo si se comparaba con lo que estaba ocurriendo detrás de nosotros. El fuego ahora susurraba, haciendo resonar los gritos de Carlos y las explosiones de lo que restaba de la sala. El pánico escurría de nuestros cuerpos mientras seguíamos la escalera, y entonces, de repente, todo paró. Cuando llegamos al final de la escalera, encontramos una puerta antigua, de madera oscura marcada por extrañas runas. Eduardo se puso rígido al encararla. Esas runas, ellas parecen familiares, murmuró, comenzando a tocar la superficie, como si yo ya hubiera visto eso en algún lugar. A cada toque, las runas brillaron, y así que Eduardo presintió la conexión. Un eco resonó en la oscuridad, como si la propia casa estuviera respondiendo a su toque. Entonces, una figura emergió de la penumbra. Era un hombre, y a la luz de la llave, reconocí su rostro. Mi corazón se disparó. Era João Carlos. Sorpresa, dijo él con una sonrisa sombría, y el reloj de oro que yo pensaba haber sido vendido brillaba en su pecho, como si ligado a él. Ustedes finalmente llegaron. El shock se disparó como un cuchillo. ¿Qué estaba sucediendo? ¿João Carlos estaba vivo? Nuestras vidas estaban a punto de ser alteradas para siempre, y la única pregunta que planeaba en la sala fue la más amarga de todas: ¿quiénes éramos realmente? ¿Y hasta dónde el secreto de nuestro pasado nos llevaría? Mientras estaba paralizada, encarando el rostro de João Carlos, un frío gélido recorrió mi espina. ¿Tú estás vivo? El shock se mezclaba con la incredulidad. A cada segundo, la realidad se volvía más surreal. ¿Cómo así? ¿Qué pasó? Eduardo me miró, después al hombre delante de nosotros, y un horror silencioso se instaló. Padre, él susurró, como si intentando entender si la figura delante de él era real o un espejismo. ¿Cómo puedes estar aquí? La tensión crecía. La sala pulsaba con la energía de secretos que salían a la luz. João Carlos sonrió, pero había algo siniestro en aquella sonrisa. Yo hice lo que necesitaba hacer para protegerlos a ustedes. La manera como él se dirigió a Eduardo, como si usara una autoridad que nunca debería haber tenido, hizo un frío recorrer mi cuerpo. Hay mucho más en juego de lo que imaginas. En ese instante, la llave que Eduardo todavía sujetaba comenzó a brillar. Él estaba a punto de decir algo, pero antes que pudiera,
la figura de João Carlos retrocedió, y una sombra oscura atravesó el ambiente. El calor del incendio se intensificó, y un estampido profundo hizo la casa temblar. De repente, la puerta que habíamos abierto comenzó a cerrarse. Fui tomada por el terror. «Eduardo, corre», grité. Pero un violento e inesperado estruendo resonó. La puerta se cerró. Pero no era solo un cierre físico. Fue como si una barrera invisible nos separara. La luz de la llave cayó de sus manos, mientras yo intentaba entender lo que eso significaba. Carlos, allá atrás, estaba en shock. La mirada en su rostro hablaba más que 1000 palabras. «No». «¿Qué hiciste?». La voz de João Carlos sonó amenazadora y, en un movimiento rápido, él dio un paso hacia adelante, extendiendo la mano como un rayo. No deberías haber abierto la puerta, así que su mano se extendió. La sala fue invadida por una energía cruda. Eduardo, en un impulso desesperado, gritó y saltó en dirección al padre, con la intención de confrontarlo. Y entonces, en un instante que parecía durar una eternidad, todo explotó en luz. La luz se expandió y, en un segundo, todo desapareció. El suelo bajo nuestros pies cedió y una ola de desesperación tomó cuenta de mí, enterrando la cabeza en la arena. Cuando volví a abrir los ojos, estaba en un lugar diferente. Lo que yo veía era un parque. Pero no cualquier parque. Era un lugar que reconocí. Recuerdo haber venido aquí con João Carlos hace muchos años, en un día soleado, pero ahora, los colores eran opacos. Las risas que solían resonar parecían estruendos distantes, como si todo se estuviera deshaciendo. Eduardo estaba de pie delante de mí, pero era como si estuviera distante, como un recuerdo de alguien que yo conocía. Él miraba a su alrededor con confusión, mientras Lucia había desaparecido. «¿Qué pasó?», él preguntó, la voz embargada. «Otro giro en el tiempo», me pregunté. «¿O será que estábamos atrapados en un sueño?». «João Carlos, él no es quien tú piensas», intenté advertirle, pero las palabras salían arrastradas. Y, antes que yo pudiera completar, otra figura surgió de las sombras. Era la misma mujer que yo antes había vislumbrado en medio del caos, ahora más próxima, y real. Sus ojos parecían furiosos. «Ustedes no deberían estar aquí», ella gritó. «Él no puede saber esto. Es una cuestión de vida o muerte». La confusión tomó cuenta. La puerta que habíamos abierto estaba, de alguna forma, conectada a ese lugar. Una elección terrible planeaba sobre nosotros. El hecho de no saber dónde estábamos o cómo llegamos hasta allí me dejó aún más apavorada. Todo lo que yo conocía estaba siendo desmantelado, y la verdad estaba apenas comenzando a salpicarnos. «Necesitas correr. Y muy rápido. Él va a intentar separarnos de nuevo», la mujer gritó, y la urgencia en sus palabras me hizo sentir como si un hielo recorriera mi corazón. «La verdad es mucho más sombría, y si ustedes no se reúnen, estarán perdidos». Y así, con la realidad desmoronándose a nuestro alrededor, yo sabía, la luz estaba cambiando, y lo que parecía ser el comienzo ahora se convertiría en una pesadilla. ¿Qué sería de esta familia, de la verdad escondida en la sombra? Todo estaba a punto de derrumbarse, y las respuestas que ansiábamos tal vez fueran más devastadoras de lo que deseábamos creer. Mientras yo encaraba a la mujer que parecía un eco de mí misma, el pulso acelerado de mi corazón resonaba en mis oídos. La urgencia de su voz todavía resonaba. «Ustedes no deberían estar aquí». Mi mirada se desvió hacia Eduardo, que parecía absorber todo como una esponja, y la presión en la sala aumentó a cada segundo. ¿Qué aquella mujer sabía que nosotros no sabíamos? «Necesitamos salir», hablé, intentando jalar a Eduardo, lejos de aquella figura que, aunque conocida, me sonaba extraña, pero él parecía hipnotizado, los ojos fijos en la mujer, como si estuviera buscando razones para entender la conexión entre ellos. El calor del humo y los ecos de dolor nos recordaban que el tiempo era precioso, aún había destrucción acumulándose afuera. «Eduardo»,
por favor, clamé, y por un instante, sus ojos se encontraron con los míos. El desespero reflejado en ellos hizo mi corazón pesar. ¿Quién eres tú? ¿Qué pasó con mi padre? Él necesitaba respuestas, de un haz de luz en medio de la oscuridad. En respuesta, la mujer dudó, la tensión planeó, y una fragilidad brotó de su ser. João Carlos no es quien ustedes creen que él es. Lo que él hizo puede arruinarlo todo. La gravedad de sus palabras hizo el ambiente estremecer. Y en el exacto momento en que ella hablaba, un estruendo viniendo de detrás de nosotros hizo todo temblar. La escalera a la que habíamos subido comenzaba a desmoronarse. El sonido era aterrador, como si el propio suelo estuviera rebelándose contra la verdad que estaba a punto de ser revelada. El humo comenzó a invadir el espacio una vez más y la luz estaba disminuyendo. No había más tiempo. La mujer, con los ojos desorbitados, dio un paso adelante. No hay tiempo, él vendrá, y si ustedes no tienen cuidado, podrán perderse para siempre. En ese instante, una ola de pánico inundó mi ser. ¿Qué quieres decir con perder?, cuestioné. Pero era demasiado tarde. Al fondo, pude oír un sonido inconfundible. La voz de João Carlos se acercaba, su presencia espesa en la sala. Necesito que escuches lo que voy a decir. Y rápido, la mujer gritó. João Carlos hizo un pacto. El reloj es la llave, y ustedes son la moneda de cambio. Confusa, solo utilicé el aliento que me sobró para preguntar. ¿Una moneda de cambio? ¿De qué estás hablando? Ella miró a Eduardo, y por un instante, algo cambió en su mirada. Fue como si una tormenta se formara, y yo supe que algo terrible estaba a punto de suceder. Tú eres lo que él más ama y al mismo tiempo, su mayor debilidad. En aquel momento, la sala pareció girar. La verdad me golpeó como un puñetazo. Miré a Eduardo, que todavía sostenía la llave en sus manos, y entonces, lo que parecía ser un gesto inocente tomó otra proporción. Al girar la llave en las runas, Eduardo no estaba solo abriendo una puerta, él estaba sellando un destino, y como si el universo deseara castigar nuestra curiosidad, la mujer comenzó a desaparecer, su forma distorsionándose en el aire, en desesperación. Ten cuidado, Eduardo, no confíes en tu padre. Las últimas palabras de ella resonaron, pero ahora todo parecía un torbellino de confusión. João Carlos apareció en la entrada, el humo retrocediendo a su presencia, sus ojos enloquecidos. ¿Qué hicieron?, él rugió, y en aquel instante, Eduardo, tomado por la adrenalina, gritó. Yo sé que estás escondiendo algo. ¿Qué es este pacto? ¿Qué hiciste? En aquel momento, todo se derrumbó. La mujer desapareció, pero su esencia de alerta planeaba en el aire, y la verdadera cara de João Carlos se reveló, un ser que siempre estuvo a pocos pasos de esconder un abismo de secretos. La sala comenzó a desmoronarse sobre nosotros, y una elección se presentaba. ¿Qué haríamos ahora? Mientras las paredes se derrumbaban, una nueva ola de comprensión golpeó mi pecho. João Carlos no era solo mi marido, él era el propio agente del caos. A partir de ese día, la pregunta que resonaba era, ¿qué realmente se escondería sobre aquel reloj? Y como nosotros, hijos de João Carlos, éramos las piezas de un juego que apenas comenzábamos a entender, y, sobre todo, ¿qué nos aguardaba en las sombras, si el reloj no era solo un símbolo de amor, sino de un destino sombrío? Entre los destrozos de las memorias y la urgencia de la verdad, la única certeza era que estábamos a punto de descubrir que los lazos de sangre pueden volverse las cadenas más pesadas. Mientras yo encaraba la cara irreal de João Carlos, el pánico crecía en mi pecho. El exacto momento en que él había entrado surgió como un recuerdo distante, casi como si el tiempo se hubiera desacelerado. Tura, ¿estás vivo? Las palabras escaparon de mi boca, pesadas y temblorosas. Eduardo y yo estábamos perplejos. Él parecía perdido, mientras la mujer anterior desaparecía en medio de los ecos de su presencia. João Carlos, sin embargo,
no parecía un hombre en libertad. Él parecía un prisionero de sus propias elecciones. ¿Qué estaba sucediendo? ¿Qué él había hecho? No deberías haber abierto aquella puerta. Él gruñó, los ojos quemando de rabia. Todo lo que hice fue para protegerlos a ustedes. ¿Proteger de qué? ¿De lo que tú realmente eres? La rabia pulsaba en mí como un tambor. Todo lo que yo siempre supe estaba a punto de desmoronarse. Jo Carlos dio un paso adelante, sus músculos tensos como si estuviera preparándose para un golpe, pero antes que él pudiera hablar, la sala tembló nuevamente, y el suelo bajo nuestros pies comenzó a agrietarse. En un instante de inestabilidad, un ruido intenso resonó y una sombra oscura se formó en la puerta, otra presencia que no podríamos ignorar, como si estuviera llamando por nosotros. La atmósfera cargada de tensión se estremeció y una risa baja y macabra resonó. Jo Carlos se volteó, y sus ojos se desorbitaron de terror. Tú no deberías estar aquí, él gritó. Pero fue demasiado tarde. La sombra se materializó, revelando un hombre alto, envuelto en un manto oscuro, que parecía más una entidad espectral que un ser humano. Su rostro era una máscara de desdén, los ojos brillando con un azul profundo, como si estuviera leyendo nuestras almas. La hora de la verdad llegó. Jo Carlos. Su voz sonó como un trueno. Mi corazón se disparó, y la tensión tomó cuenta del ambiente. ¿Por cuánto tiempo pensaste que podrías escapar de tu elección? Ahora, tú enfrentarás lo que realmente escondes. Un frío cortante envolvió el ambiente y la sensación de que todo podía desmoronarse aumentó. El hombre nos miró, y en un gesto rápido, apuntó hacia la llave en las manos de Eduardo. Esto no es solo una llave, muchachito, es tu destino. Abre mucho más de lo que imaginas. La conexión mental fue tan fuerte que me sentí envuelta en una niebla. Lo que estaba a punto de ser revelado cambiaría todo entre nosotros. Jo Carlos dio un paso atrás, sus facciones contorsionándose en un miedo que nunca imaginé ver. El manto oscuro me miró, como si yo fuera la próxima en sufrir las consecuencias de la determinación de mi marido. Necesitas entender. La sombra que tú ves no es solo un espectro, es parte de la vida que Jo Carlos eligió ignorar. Y ahora, eso afectará no solo a ti, sino a Eduardo y a tu heredera. Él gesticuló, y la sala quedó más oscura, como si la luz estuviera siendo absorbida. Eduardo miró a su padre, y su expresión cambió de confusión a entendimiento. Era como si un interruptor hubiera sido accionado. ¿De qué estás hablando? ¿Qué hiciste? Padre, esto no es tu lucha. Eduardo, Jo Carlos gritó. Pero la urgencia en su voz no transfería seguridad. El hombre de manto avanzó en dirección a mi hijo, una presencia imponente. Es precisamente tu lucha. Lo que tú no sabes, joven, es que la elección que tu padre hizo involucra miles de vidas, y tú puedes ser la llave para liberarlas o para destruirlas. El miedo se transformó en pánico. ¿Qué él estaba diciendo? ¿Qué más estaba en juego aquí? Y entonces, la revelación golpeó como un puñetazo en el estómago. Había personas, vidas que dependían de nosotros. Nuestra historia no era solo sobre nosotros. Era una telaraña de consecuencias, pero en el momento en que todo parecía claro, otro eco de poder se hizo presente. El reloj que Jo Carlos usaba comenzó a brillar intensamente, y el humo que invadía el espacio danzaba como si estuviera vivo. El hombre de manto miró el reloj y sonrió, una sonrisa que prometía tinieblas. Es hora de decidir. La presencia resonó. Elijan, la verdad o la ilusión. Elijan entre sus destinos o la desintegración de lo que ustedes conocen. Y, con eso, un clamor de sentimientos se elevó en mí, y yo sabía que todo estaba a punto de cambiar una vez más. ¿Podríamos correr y evitar la verdad? ¿Podríamos enfrentar los secretos que Jo Carlos había guardado bajo 7 llaves? Las elecciones que haríamos podrían definir no solo nuestro destino, sino el de todos a nuestro alrededor. La duda planeaba en el aire, como si las respuestas se estuvieran distorsionando en las sombras,
buscando escapar antes que nos tocaran. Con el corazón acelerado, percibí que este no era el fin, sino el comienzo de algo aún más aterrador, y yo no sabía si estábamos listos para lo que vendría a continuación. La sala parecía un campo de batalla, y la tensión aumentaba a cada segundo. Jo Carlos se acercó, su expresión revelando una mezcla de rabia y pavor. «Tú no sabes las consecuencias de lo que hiciste», él gritó. El hombre envuelto en sombras permaneció frío e indiferente, observando. Miré a Eduardo, que sostenía la llave en puño, como si fuera la única cosa que lo mantenía anclado. «Padre, explica, ¿qué está pasando?». La voz de Eduardo temblaba, y el coraje que él parecía tener estaba desapareciendo poco a poco, consumido por el miedo. Pero Jo Carlos no respondió, él simplemente volteó la mirada hacia el hombre de manto, la rabia ahora mezclándose con desesperación. «Tura, no deberías haber venido aquí», Jo Carlos repetía, como un mantra, pero yo no conseguía desviar mi mirada de la llave en las manos de Eduardo. Su brillo era hipnotizante, pulsando suavemente, casi como si estuviera viva. «¿Qué hay con esa llave?», Eduardo exigió, angustiado. El hombre de manto avanzó. La sombra se extendía como tentáculos. «No importa lo que hagas, el pasado no puede ser cambiado», el hombre mencionó, sus ojos planeando en Jo Carlos. En ese instante, algo inesperado sucedió. La llave de Eduardo brilló intensamente y, en cuestión de segundos, una explosión de luz irrumpió entre nosotros. El hombre se oscureció, y con un movimiento rápido, se lanzó en nuestra dirección. «¿Qué hiciste, muchacho?». El haz de luz derribó al hombre, y al mismo tiempo, el suelo bajo nuestros pies comenzó a temblar más fuerte. Una fisura se abrió, y la oscuridad comenzó a salir por ella, una oscuridad viscosa, hambrienta, como un monstruo listo para engullirlo todo. Mi corazón se disparó. «Eduardo, corre». Pero antes que pudiéramos actuar, una voz familiar resonó de la oscuridad. «Mamá», era Lucia. Ella surgió en el límite de la fisura, su mirada angustiada, sus ojos estaban llenos de terror, y yo sentí como si el suelo hubiera sido arrancado de debajo de mí. «Lucia, no, quédate lejos», yo grité, pero ella ya estaba siendo jalada por la oscuridad, sus manos extendiéndose en busca de ayuda. «Mamá». El desespero en su voz hizo mi corazón destrozarse. Antes que yo pudiera avanzar, Jo Carlos dio un paso adelante, su figura gigantesca bloqueando nuestra visión. «Lucia, sal, aléjate». Pero la combinación de palabras y la luz de la llave no eran suficientes. Ella continuó siendo jalada, la oscuridad engulléndola. «Ella no puede irse», Eduardo gritó, ahora totalmente tomado por la desesperanza. La mirada de Jo Carlos se volvió algo mucho más pesado. Era un rostro marcado por arrepentimiento, como si estuviera reconociendo el dolor que causó. «¿Qué hiciste, Eduardo?», exigió, ahora volteándose hacia su padre, la traición en sus ojos. Entonces, algo aún más chocante sucedió. El hombre de manto se levantó y dijo: «Jo Carlos, no puedes escapar de tus elecciones. Siempre supiste que esto sucedería». La tensión en sus palabras era tan palpable que yo apenas podía respirar. «No puedes hacer esto, era tu hija. Tú sabías lo que podría pasar», Jo Carlos replicó, la voz embargada con desesperación. Un silencio profundo se formó. Una ola de shock se esparció entre nosotros. Lucia estaba desapareciendo en la oscuridad, pero la verdad que acababa de ser revelada era aún más devastadora. Lo que sea que ellos hubieran escondido estaba a punto de explotar nuestras vidas en pedazos, y yo sabía que todo lo que creíamos podría ser una mentira. El pasado, aparentemente, no era lo que era. «Esto es culpa tuya, tú la pusiste en esta situación». El manto alcanzó una fuerza más intensa, sus ojos quemando en Jo Carlos. Y entonces, en el punto más crítico, la llave en las manos de Eduardo comenzó a parecer menos un instrumento de seguridad y más un objeto de destrucción. «No
Voy a dejarlos llevarse a mi hermana, Eduardo gritó, y con un gesto rápido, él giró la llave en dirección a la fisura. Lo que sea que hubiera sido activado, los efectos eran instantáneos. La luz que emanó comenzó a transformarse, haciendo la oscuridad gritar y retroceder. No, no tienes idea de lo que estás haciendo, Carlos gritó en pánico. Pero ya era tarde. El suelo bajo nuestros pies comenzó a astillarse, y antes que yo pudiera procesar lo que estaba sucediendo, la fisura se expandió y la oscuridad se lanzó en nuestra dirección. La última cosa que yo vi antes que todo explotara en un torbellino de luz y gritos fue la mirada de Eduardo, determinada y tomada por una culpa insoportable. Él estaba listo para hacer un sacrificio, pero a un alto precio, y la verdad que comenzaba a surgir entre las sombras era mucho más aterradora que cualquiera de las revelaciones que ya habíamos enfrentado. ¿Qué realmente se había perdido en el pasado y cómo todo esto nos afectaría ahora? Mientras el mundo a nuestro alrededor se desmoronaba, la certeza surgió en el aire: en breve, todo, absolutamente todo, sería afectado. La luz explotó, y la oscuridad comenzó a retroceder, como un monstruo atrapado por la fuerza de una nueva esperanza. Sentí el impacto cálido de la energía pulsando a través de mí, mientras la fisura en el suelo se cerraba, engullendo las sombras que amenazaban nuestra unión. El rostro de Carlos estaba paralizado, los ojos desorbitados al ver su pasado deshaciéndose, y, sin embargo, un silencio pesado planeó en el aire, como si la propia vida estuviera en suspenso. Lucia, grité, la voz llena de desesperación, pero el eco de su angustia se había disipado. Eduardo todavía sostenía la llave. La luz emanando de ella iluminaba nuestra lucha interna. Mamá, él me miró. La angustia en su mirada era pura. Yo no puedo entender. ¿Qué está pasando? Yo quería abrazarlo, decir que todo iba a estar bien, pero la verdad era pesada. Eduardo, hay cosas que tu padre escondió. El pacto, nuestra familia, está todo entrelazado en mentiras profundas. Las palabras fluían, y el dolor apuñalaba mi corazón. Él merecía saber, no sobre las sombras, sino sobre la fuerza que nos unía. Carlos, incapaz de mantener el control, avanzó hacia Eduardo, la desesperación en su voz. Tú no entiendes, hijo, hice todo esto para protegerlos. Si la verdad sale a la luz, todos nosotros. El hombre de manto interrumpió. Basta, la hora de la verdad ya llegó. Carlos, tú no puedes elegir más. Yo observaba las expresiones contorsionándose, el shock, el dolor y, finalmente, el reconocimiento mezclándose. Eduardo levantó la cabeza. Si me amas, padre, entonces dime la verdad. La intensidad de su mirada podría derretir cualquier corazón férreo. Aquella insistencia que siempre teníamos en él floreció allí, como una luz contra la oscuridad. Carlos dudó hasta el punto de que algunos segundos parecieron una eternidad. Pero entonces, como si un peso hubiera sido arrancado de sus hombros, él finalmente habló. Todo lo que hice fue por ustedes. El reloj es más que un símbolo, es la llave para el destino de muchas vidas, de tu hermana, de las decisiones que tomé. Yo no quería que ustedes se involucraran. Entonces oí la verdad, no solo las palabras, sino el dolor y la culpa. El hombre de manto lo miró, como si sintiera nubes pesadas formándose. Y ahora, Carlos, tendrás que decidirte. Es el momento de aceptar las consecuencias de tus elecciones. Eduardo respiró hondo. No voy a dejarte decidir mi destino. Eso es lo que siempre hiciste. Y, en un gesto que resonó fuerza, él giró la llave en dirección al padre. La luz brilló más intensamente, iluminando las sombras que nos rodeaban. Fue allí donde la transformación sucedió. La oscuridad se apresuró a huir y, en un último grito, Carlos dominó la situación. No podemos perderlo todo. Ellos necesitan entender. Él sujetó la mano de Eduardo. Un último pedido de perdón. Las sombras comenzaron a desaparecer,
y la luz se intensificó hasta que no había más oscuridad a nuestro alrededor. Lucia apareció al fondo, como si hubiera sido liberada de una prisión, corriendo hacia nosotros. Mamá, Eduardo, ¿están bien? El alivio tomó cuenta de mi ser, llorando las lágrimas que se habían acumulado. Cuando todo se calmó y el humo se dispersó, la verdad nos rodeaba como un manto. Sabíamos ahora que necesitábamos comenzar de nuevo, juntos. El dolor del pasado podría transformarse en fuerza, y las cicatrices se volverían recuerdos que nos unirían. Carlos nos miró, los ojos llenos de arrepentimiento y alivio por haber enfrentado sus sombras. Yo lo siento mucho. Cuídense unos a otros. Es todo lo que importa ahora. Y, con esas últimas palabras, su cuerpo comenzó a brillar y a disiparse en la luz, como un eco que finalmente encontró paz. No te preocupes, padre, nos vamos a acordar de ti. Eduardo respondió, con la determinación ardiendo en sus ojos. Y volví para mi hijo y mi nieta. Juntos, enfrentamos el futuro, iluminados por una nueva esperanza, un nuevo comienzo. La jornada que nos unió había cambiado todo, y ahora sabíamos que, independientemente de la oscuridad, siempre habría luz. ¿Y tú? ¿Qué acompañaste esta historia? Hasta aquí, llegaste al final de la jornada, pero tu jornada no termina. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Aplasta el botón de like ahora y alimenta el algoritmo. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Comparte instantáneamente este video con al menos las 5 de la mañana higos que necesitan conocer este desenlace. Este es el momento para demostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más. Tu participación hace toda la diferencia.